Generación Podcast. Gracias a todos los que seguís, los que os habéis incorporado y los que nos seguís en nuestro canal de YouTube. Vamos a dar paso ahora a una mesa redonda sobre la creación de podcasts narrativos de no ficción. Vamos a tener en este diálogo a Isabel Cadenas, directora de Eso no se habla, Daniel Alarcón, presentador y productor ejecutivo de Radio Ambulante, y va a presentar y moderar José Ángel Esteban, director de audio y podcast en el Grupo Vocento. Y vamos a recibirles a los tres con un fuerte aplauso. Pues, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. Esto es un chiste privado, que es la cabeza, además, del podcast que hacemos de Fuera del Radar, pero creo que es adecuado porque de lo que vamos a hablar hoy es de historias. Esta mañana es de historias, después de todas las experiencias de usuarios y toda la dinámica tecnológica distributiva, vamos a hablar un poco de lo que hay dentro. Tengo que decir, primero, que estamos los tres muy cansados. No, lo digo por adelantado, porque es verdad, primero de todo, son hechos reales de lo que vamos a hablar. Este es un hecho real. Estamos muy cansados. No es Daniel ficción. acaba de aterrizar desde Nueva York. Isabel lleva, como es podcaster ahora independiente, está sumida en una vorágine de trabajo para intentar sobrevivir y mantenerse a flote, y eso cansa muchísimo. Y yo estoy cansado. Sí, ¿cuál es tu excusa? Mi excusa es quizás... Laborar estanca. Laboral es una de ellas, luego la edad y luego la presión de estar delante de tanta gente a la que admiro muchísimo y en particular a vosotros dos, y es absolutamente sincero, ¿no? Para los que no lo conocéis, Isabel es muchas cosas, porque es doctora por la Universidad de Nueva York en estudios culturales, es filóloga, es máster en Fine Arts y en teatro. Es un montón de cosas más. Fundamentalmente, ella se define como documentalista sonora en los últimos años. También es poeta, ha publicado 3 libros de poemas, si no me equivoco. 2, vale. Ese no era un hecho real. Y fundamentalmente... Soy tu fact-checker. Muy bien. Con la inflación... Están saliendo todos los temas ya, estupendo. Y además de todo eso, es una excelente podcaster. Fue productora ejecutiva hasta hace unos meses de todo el área de audio del país, y ahí puso en marcha Hoy en el País, entre otras cosas, en la investigación sobre la pederastia, etcétera, etcétera. Y ahora mismo pues, ha vuelto a su territorio, no sé si natural, pero donde ha estado más confortable en los últimos años, que es crear historias por sí misma. Porque además esas historias han sido escuchadas y leídas en muchísimos sitios, en muchísimos temas, en muchísimos soportes. Entre ellos, en Radio Ambulante también hizo historias para Radio Ambulante. Y con eso pasamos a Daniel Alarcón. Yo aquí se me acelera el corazón y lo digo completamente en serio. Creo que desde el primer episodio de Radio Ambulante, ese trabajo fue escuchado en las clases que hacíamos Nacho Gallego en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Carlos III, hace por lo menos 11 años. Entonces, estoy muy orgulloso de haber hecho eso y estoy ultra orgulloso de estar con él aquí sentado, porque él es el productor ejecutivo y creador de Radio Ambulante. Es un montón de cosas más. Fundamentalmente es limeño, si no me equivoco. Es escritor de New Yorker, también, donde cubre todo el área de Latinoamérica. Ha publicado, a ver si acierto, 4, bien. 5, fast-checking de nuevo, libros de ficción. Y desde hace 10 años largos es el productor ejecutivo de Radio Ambulante, que para mí es una referencia, insisto. Tengo que decir que el año pasado, cuando presentamos Fuera del Radar aquí, hice 2 homenajes. Uno a Radio Ambulante, poniendo un trocito de Radio Ambulante, otro a Las Raras, poniendo otro y otro a This American Life. Wow, qué buena compañía. Claro, entonces hablaremos un poco de todo eso. ¿De qué vamos a hablar? De podcast narrativos. Vamos a contar historias. Así que la primera cosa es, ¿por qué se llama podcast narrativo? ¿Qué significa exactamente eso? Y podcast narrativo de no ficción, que es lo que nos ha puesto Nacho en el encabezamiento. Isabel. Es que quedamos que tú ibas a ir primero porque yo estoy cansado. Claro. Claro. No sé por qué le llamamos podcast narrativo de no ficción. Yo creo que, no quiero hablar por Daniel, pero venimos de contextos bastante parecidos, que es como la producción en Estados Unidos, y se llamaba Narrative Nonfiction. Y creo que cuando yo empecé a hacer cosas
Mi podcast que se llama De eso no se habla, por cierto, que si no lo digo igual me matan en comunicación, que soy yo, comunicación, de eso no se habla, entonces igual me mato a mí misma. Entonces lo tengo que decir. Pero cuando llegué aquí, pues para mí era muy normal ponerle a mi podcast narrativo de no ficción, porque es lo que hacía la gente con la que yo había trabajado y porque es cómo se llamaba en Estados Unidos. No sé si es la mejor manera de llamarlo o tengo muchas dudas muchas veces porque no sé si estamos como traduciendo directamente del inglés algo que quizá no se aplica también al castellano, ¿no? Y deberíamos traducir podcast, pero no lo hacemos, luego tampoco lo traduzcamos. Y narrativo de no ficción, bueno, pues eso creo que es un debate interesante. Pero bueno, son podcasts de no ficción, o sea, que tratan de realidad y que usan estructuras narrativas para contarlos, lo que ha hecho la crónica desde siempre, diría yo. Bueno, sí. Primero quiero agradecer la invitación. Es súper chévere estar acá. Quiero hacer un poco de fact-checking porque me diste creador de Reambulante y soy co-creador, porque todo lo que se ha hecho en Reambulante ha sido con un gran equipo y un gran esfuerzo colectivo detrás. Entonces, eso es importante resaltar porque no llegamos hasta donde hemos llegado sin el esfuerzo, el compromiso, el talento de muchísima gente. Ahora, la pregunta. ¿Sabes que pasaba algo súper extraño? Que la gente hablaba como podcasting, como podcast, como si fuera un género, cuando el podcast en sí es simplemente un archivo digital y una manera de repartir audio, ¿no? Entonces, y me pasaba incluso en la facultad en Colombia con mis colegas que no sabían lo que yo hacía y preguntaban quién es ese chico que anda por los pasillos, que decían, so you do podcasting, you do podcast style, ese es el estilo podcast, como si eso fuera un estilo de periodismo, cuando en realidad no lo es. Entonces creo que le hemos puesto ese nombre para aclarar que es un formato que se distribuye de manera digital y en streaming, pero le añadimos estos adjetivos para que tenga, para la gente entienda que no es un podcast de conversación, que es lo que más hay, que está bien, que yo los escucho también, que es un podcast que se parece más a las crónicas que uno lee en revistas, es decir, un trabajo periodístico narrativo riguroso que trata de contar una historia y un contexto con protagonistas y con una producción bastante, con mucha sofisticación, o sea, tratamos, ¿no? Algo muy sofisticado, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros y creo que en ese sentido el nombre sí cabe. Sí, porque al fin y al cabo lo estabas haciendo en el New Yorker y hay una tradición de periodismo narrativo en Estados Unidos que también la hay en España o la hubo en algún momento. Una de las cosas que habría que estudiar es por qué han desaparecido las revistas y esos sitios donde estas cosas se hacían con naturalidad, digamos, ¿no? El paso, por lo tanto, fue natural, ¿no? Desde la crónica, desde el periodismo narrativo, desde el periodismo literario, digamos, narrativo, al formato sonoro de eso mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando mandamos el primer email a los amigos y colegas que conocíamos entre Carolina y yo, queríamos hacer algo que no existía, entonces teníamos que explicarlo. Entonces decíamos de dos maneras, o una crónica del New Yorker, o This American Life en español, y la gente decía, bueno, ¿qué es This American Life? Nadie sabía. Luego hablaremos de eso, por favor. O decíamos Etiqueta Negra, que era una revista peruana donde muchos de nuestros amigos y colegas habían colaborado, una crónica de Etiqueta Negra en audio. Y esa segunda explicación la gente sí entendía, porque esa manera de narrar, que es de crónica como mencionabas, eso en audio pues funciona. Y la gente, ya. Y con eso comenzamos a trabajar. Isabel, tú entonces estabas también en Estados Unidos, si no me equivoco, y ahí detectaste también ese ambiente. ¿Cómo lo percibías tú, digamos, primero el periodismo narrativo y después el periodismo en audio narrativo? O sea, yo siempre había leído mucha no ficción, es lo que más leía, había empezado como escribiendo poesía y yo llegué a Estados Unidos a hacer y siempre había leído mucha crónica. Crónica latinoamericana para mí. No había leído nada en España y sigo leyendo mucha más latinoamericana. Y cuando llegué a Nueva York, hice un máster, un MFA en escritura creativa, donde conocí a grandes cronistas, la mayoría, bueno, muchos de ellos publicaban en Etiqueta Negra y a mí se me abrió como un mundo, como, wow, es que no solamente esto existe en inglés, sino que existe también en castellano y además mis compañeras y compañeros lo están haciendo, ¿no? Y para mí eso fue o sea, yo de hecho dejé de escribir poesía y empecé a hacer mucha más crónica. Y a la vez yo siempre había escuchado mucha radio y también siempre había hecho como muchas cosas con la voz.
Para mí también la poesía era una manera de performar, ¿no? Me gustaba mucho como performar, usar la voz y contar. Entonces fue muy natural. Yo siempre había escuchado la radio. En Estados Unidos escuchaba, por supuesto, NPR todo el rato. Y me acuerdo que una amiga me dijo, no me acuerdo en qué año, hay un programa de radio que hace música con palabras. Y yo, qué interesante. Y era Radiolab. Y entonces me puse a escuchar Radiolab y es como, wow, realmente están haciendo música con palabras, ¿no? O sea, realmente esto que es, bueno, en fin, Jad Abumrad es un gran compositor, ¿no? Entonces empecé a escuchar eso y hay que decir, porque en esta cosa del debate entre radio y podcast, que a mí me parece un poco banal, que Radiolab es un podcast, que es un programa de NPR, de WNYC, ¿no? ¿Es Radiolab? Y ahí empecé y aparte me empecé como a mover con mucha gente que hacía audio y vi que era posible. Entonces yo esto no lo había escuchado en la radio española, aunque después llegué y, por ejemplo, escuché Le llamaban padre, que para mí es como realmente un referente que todavía yo pongo en muchas clases, y digo, wow, ya lo sabían todo, ya habían escuchado todo, ¿no? Entonces para mí fue aquel caldo de cultivo y creo que muchas de las personas que hacemos esto venimos de ahí. Por supuesto como vosotros, pero muchísima gente que empezó haciendo no ficción narrativa viene de ahí, de ese caldo de cultivo y de un perfil muy parecido, ¿no? Yo cuando hablo con Silvia o con Carolina también tienen con Camila, perdón, tienen también un perfil como muy parecido de gente que estábamos en la academia, que de repente la academia no nos sirve porque no podemos como experimentar y queremos buscar otros formatos que lleguen a la gente y en el que podamos crear y experimentar y era ese. Sí, recuerdas que cuando nos conocimos, además, que nos conocimos en el pasillo de una universidad y después en un bar, más veces nos hemos visto ya en los bares que en los pasillos de la universidad, hablábamos de eso, que aquí no había ninguna tradición de eso, se había olvidado absolutamente el periodismo narrativo, hay muy poquitas, ahora hay un poco más de sitios, quiero decir, las 5W, Frontera Red, Down, por supuesto, pero hubo un momento que hubo un vacío absoluto de todo eso. Y es muy curioso porque nuestros alumnos ignoran absolutamente todo eso. Llegan a cuarto y a quinto de periodismo y no han leído una crónica en toda la carrera. No saben lo que es eso. Están acostumbrados a otro tipo de formatos informativos muchísimo más instantáneos, por decirlo de alguna manera, mucho más tradicionales. Y ha sido muy difícil realmente desarrollar todo el microuniverso de periodismo narrativo sonoro que tenemos precisamente por eso. Claro, allí, sin embargo, y en las últimas décadas es obviamente una tradición. Y NPR, la radio pública americana, que no es como las radios públicas europeas, es otra cosa diferente, pero desde el punto de vista de la organización y de la financiación, pero sí desde el punto de vista de la narrativa es muy interesante. Es muy interesante pensar que fue la radio pública, la radio no comercial, la radio sin intereses, la que desarrolló todo este modelo de periodismo, antes de Radio Ambulante y después. ¿Cómo es ese universo del periodismo narrativo en Estados Unidos? Interesante que lo mencionas así, porque de pronto era prestando atención a de dónde viene, siempre nos podemos dar cuenta que la ruta a la sostenibilidad económica es difícil. O sea, comenzó en un campo donde no tenían que hacer plata de la misma manera en que ahora Gimlet o Spotify, etcétera, tienen que mantenerse, ¿no? O sea, la radio pública es un lugar súper especial en Estados Unidos. O sea, hay cientos de estaciones en todo el país que tienen que llenar 24 horas y contratan jóvenes que experimentan, que cubren noticia local, también tienen programas nacionales como All Things Considered o Morning Edition, o programas grandes como Radiolab, que son sindicados en todas las estaciones. Mis estudiantes salen a trabajar en Columbia, salen a trabajar a estas estaciones que pueden estar en Oklahoma, en California, en New Mexico, donde sea. Tengo un estudiante que se acaba de mudar a Alaska a trabajar en una estación, aparte de otros trabajos que consiguen, pero son lugares donde hay espacio para experimentar, donde generalmente hay un programa local donde la gente llama, hay un programa local de entrevistas y luego un noticiero local donde los chicos pueden ir a experimentar. O sea, Perú, donde yo vengo, donde yo nací, es un país donde hay mucha tradición de radio, pero lo que no hay, o sea, todo el mundo escucha RPP, que es Radio Programas del Perú, pero no hay reporteo, no hay espacio en la radio en Perú para que el periodista va y llama directo o indirecto desde su celular y explica que se incendió tal edificio.
pero no hay seguimiento, no escuchan las voces más allá que el clip cortito. No hay espacio para hacer una crónica, o aunque sea una crónica de 3 minutos, donde explican el contexto, porque no hay tiempo. Si le quitas ese afán comercial como hay en la radio pública en Estados Unidos, entonces la gente, o sea, los periodistas pueden hacer una nota en un día y medio, que igual es urgente y es noticiosa la nota, pero tiene voces, tiene matices, está bien escrita, está producida con sonido, con ambiente, y es una experiencia inmersiva para el oyente. Entonces, en Estados Unidos hay como las ligas menores donde los chicos aprenden estas técnicas y luego en las estaciones como WNYC, que mencionó Isabel, o sea, se desarrollan espacios como Radio Lab o, bueno, tantos programas que han salido de estaciones como esa, ¿no? Invisibilia, por ejemplo. Invisibilia, que Invisibilia, por ejemplo, o sea, y luego se van nutriendo entre ellos, o sea, Invisibilia, que desafortunadamente acaba de cerrar, porque el golpe económico a nuestra industria es fuerte en Estados Unidos, pero digamos, la co-creadora de Invisibilia ahora es host de Radio Lab, ¿no? La Lulu Miller, ¿no? Entonces, siempre hay como una comunidad de creadores y de estilos, y entre ellos se van nutriendo, ¿no? Decías antes, Isabel, que te gustaba Radiolab porque hacía música con las palabras, ¿no? Bueno, nosotros tres y muchísima más gente, algo parecido, siempre lo intentamos hacer. Entonces me gustaría que habláramos un poco de la diferencia que hay técnicamente, narrativamente, profesionalmente, entre un podcast hecho también con palabras, como es un podcast conversacional o cualquier otra cosa, y un podcast narrativo. Es decir, alguien lo dice en Estados Unidos, una falacia cuando se equiparan los dos, porque el trabajo que exige un podcast narrativo para ordenar las palabras y que construyan música narrativamente no es lo mismo que el podcast conversacional estándar, que es perfectamente legítimo y defendible, por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es ese trabajo que se hace con las palabras en los podcasts narrativos? Que tú sabes mucho de eso, además, y te gusta decirlo. ¿Me gusta decirlo? Sí. Me lo has Me dicho gusta muchas decirlo. veces. Me lo has dicho muchas veces. No sé exactamente qué, pero bueno, o sea, comparar, me ha encantado lo que has dicho, Daniel, ¿no? Yo no me canso de decir, el podcast no es un formato, es un medio, es un archivo de audio que se distribuye vía RSS de momento y que se puede compartir, ¿no? Y que puede ser nativo digital o no. Bueno, entonces creo que comparar un podcast narrativo con uno conversacional es como comparar pues, un documental de filming, ¿no? Con Sálvame, no sé. Es que, no, o sea, es que, pues claro, el trabajo es totalmente diferente. No sé qué es lo que te he dicho en otras ocasiones, pero pues lleva mucho trabajo, un trabajo grande de investigación, lleva el trabajo que lleva un documental audiovisual o el trabajo que lleva más trabajo quizá de una crónica escrita, ¿no? Porque una crónica escrita se queda en un nivel y después llegan muchas otras personas o hay muchos otros procesos de postproducción que se añaden ahí, ¿no? Sin desmerecer nada la crónica escrita, que es lo que a mí más me gusta hacer, creo. Entonces, no sé qué cosas te he dicho así, pero para mí... No, pero tenía que ver fundamentalmente con ese trabajo artesano, digamos, delicado, que es un proceso larguísimo, que exige saber lo que quieres contar, preparar bien las entrevistas, buscar a los personajes adecuados, grabar horas y horas, transcribir esas horas y horas, editar esas horas y horas, preparar un preguión, hacer un guión, meter los cortes. Eso es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo y es muchísimo dinero. Pero, sí. Perdón. No, dale. No, o sea, que yo me estaba dando cuenta, porque yo escribo crónicas, digamos, de prensa escrita, y escribo crónicas en audio para Ambulante, y lo principal en el proceso, que es diferente, es que uno escribe, o sea, yo escribo para Ambulante con Hindenburg abierto, o sea, el programa de edición de audio abierto, y con otro documento que es las transcripciones, y voy escribiendo. Generalmente lo primero que hago es, obviamente lo que hace cualquiera, es escuchar todo el audio y seleccionar las partes interesantes y los pongo en un orden. Y la cosa es como escribir con los auriculares puestos. Eso es muy diferente a escribir una crónica donde uno tiene sus cuadernos con sus notas y escribes de memoria casi, y luego chequeas tus notas para hacer fact-checking o lo que sea, ¿no?
escribir con audio, escribir siempre escuchando el audio como tu referente principal, es un proceso totalmente diferente. Isabel, tú. Sí, yo estaba pensando que últimamente pienso mucho como en dos palabras cuando hago mi trabajo, que para mí sí que es un trabajo como de artesanía y que me gusta mucho, además, de no terminar, ¿no? Yo no terminaría nunca ningún episodio. De hecho, lo sabéis porque habéis trabajado conmigo. Pero yo estaría siempre como, sí, como cambiando esta palabra porque realmente queda mejor esta y se junta, ¿no? Como ese trabajo de orfebrería a mí me gusta. Y yo creo que lo que yo busco al hacer mi trabajo es ritmo y verdad. A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Como conseguir una verdad, y no es una verdad de pasó esto porque pasó esto porque pasó esto, porque la mayoría de veces no llegamos a saber esa verdad, sino que haya una honestidad, una búsqueda real y una autenticidad. A mí lo que me gusta de trabajar con la realidad es que puedes como coger ladrillitos de realidad y construir con ellos, ¿no? Y ahí está la autenticidad de cuando una persona se emociona, cuando una persona piensa contigo, ¿no? Cuando alguien se pone a pensar contigo o se pone a enumerar, no le sale bien la numeración, ahí tú sabes que tienes oro. O sea, es como, Sí. esto entra, esto entra. ¿Sabes? Un ejercicio que yo siempre hago con mis estudiantes es que le pongo en la pantalla una transcripción y les pido que lo lean. Y siempre tengo el mismo ejemplo, que es un señor describiendo el pueblo donde creció. Y luego les pido que cierren los ojos, quito eso y pongo el audio de la misma, o sea, de exactamente lo que acaban de leer. Y la experiencia es totalmente... Y eso lo hago el primer día de clase y lo entienden perfectamente. Es que toda la información que te da la voz sobre de dónde viene este señor, o sea, se escucha la vida que ha tenido en su voz, el acento, las palabras, dónde pausa. Y cuando él dice al final, odio ese pueblo, no entiendo cómo la gente vive allí. Al final, escuchas que realmente ese pueblo le hizo daño. Y es una experiencia totalmente diferente para el oyente al leerlo, y para mis estudiantes lo captan inmediatamente, y los que lo captan es los que dicen como que, esto es lo que quiero hacer, Sí. quiero hacerlo. Que no todo el mundo lo capta también, eso es interesante, Sí. ¿no? Yo a veces que trabajo con gente que no viene del audio, al hacer los selects, para mí lo que más muestra si te gusta o no el medio, o si eres como, porque te puede gustar o no, y puede ser natural para ti o no, ¿no? Para mí realmente es muy natural, bueno, creo, ¿no? Es como... Y entonces trabajo con gente, a veces, pues en clases sobre todo, que seleccionan la información, ¿no? Es como, venga, de este audio de 1 hora te voy a seleccionar la información. Y es como, ya, pues que yo no quiero la información, porque la información la puedo decir yo en una locución o la puedo decir muy rápido. Lo que yo quiero es la emoción, lo que yo quiero es la realidad. Por eso decía antes lo de verdad, ¿no? Lo que yo quiero es lo que está diciendo Daniel, que esta persona cuenta su experiencia y en esa voz está toda una historia que va detrás. Sí, en las clases también, y perdona que empalme con esa idea de los alumnos, nosotros les hacemos algo parecido buscando un espacio de la ciudad que les guste. Y lo que les pedimos además es que graben el paisaje sonoro. Sí. Porque de la misma manera que hay gente que solamente se fija en la información, hay muchísima gente que solamente se fija en la voz. Y la voz es muy potente y muy poderosa, pero todo lo que rodea a esa voz, el sitio donde esa voz suena, es tan importante como la propia voz, ¿no? Y trabajar con eso, utilizar el espacio sonoro interno de la propia voz, serían las respiraciones, las dudas, eso también forma parte del espacio sonoro de la enunciación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso me lleva a una cosa que os quería plantear, la tecnología. Cómo las evoluciones... Antes decía Garrido que era muy partidario de la inteligencia artificial porque eso va a mejorar las posibilidades de comunicación. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que la tecnología, siempre que lo podamos manejar y controlar, nos permite hacer todas esas cosas. Pero hablemos de una tecnología más pequeña, ¿no? Es decir, cómo los micrófonos, la calidad de los micrófonos nos permite contar el mundo de una manera que hasta ahora no lo podíamos hacer. Cómo los editores de sonido, Hindenburg o Pro Tools, el arco es enorme, nos permite trabajar esa narrativa de lo sonoro de una manera que no se había podido hacer hasta ahora, nunca. Y como una cosa tan sencilla como Trint o cualquiera otro de los que nos transcriben los textos nos permiten encontrar una forma de contar el detalle que antes era imposible hacer. Entonces me gustaría que reflexionarais un poco sobre cómo la tecnología determina la narrativa o cómo ha influido en ella. Bueno, es una muy buena pregunta.
admiro tu optimismo sobre... No, eso es otro tema. Eso es otro tema. Eso es otro tema que no vamos a tocar. Es porque... complejísimo, pero sí, en nuestro trabajo yo creo que es fundamental cómo los medios nos han permitido hacer cosas que antes era imposible hacer prácticamente. Mira, Raumlate no existiría sin la tecnología. O sea, primero somos un equipo que siempre ha sido remoto. O sea, teníamos una cofundadora en Santiago de Chile, donde Silvia vivía trabajando ahí, Camila estaba en Bogotá, nosotros estábamos en California, teníamos una colega en Nueva York, siempre hemos estado dispersos, ¿no? Entonces, eso es importante. Usando cosas de tecnología como Dropbox, usamos Zoom antes de que era cool, ¿no? Google Docs, o sea, escribiendo a 6 manos un guión mientras alguien ponía el audio. Eso es algo que nosotros hemos hecho desde el comienzo. Es una maravilla. O sea, Google Docs es una vaina loquísima. O sea, cuando yo corrí mi primera novela, me mandaron papeles así y tenía que correrlo a mano y luego mandarlo de vuelta. Y luego me lo mandaban de vuelta y... Claro, el último manuscrito, mi hijo terminó haciendo papeles de avión con ese manuscrito porque ya no se necesita, porque ahora sí ya lo hacemos todo digital. Obviamente yo soy partidario de la tecnología en ese sentido. Los micrófonos que mencionaste, claro, mucho mejor, pero también, o sea, esto. O sea, ahora hacemos historias a veces con personajes que nunca vamos a poder llegar. O sea, cuando hicimos con el hilo las primeras historias sobre la pandemia, teníamos testimonios de médicos de emergencia en Guayaquil, o sea, donde la ciudad había colapsado completamente, donde era el infierno y el apocalipsis en la ciudad más grande de Ecuador. Y teníamos audios desde adentro de la zona donde nadie podía entrar, porque la gente nos mandaba WhatsApps y el audio era muy, muy bueno. Y pudimos estar donde nunca se pudo haber estado antes, ¿no? Entonces, eso sí es o sea, eso es lo que permite crear una cercanía, incluso en situaciones extremas donde el periodismo tradicional a pie no es posible. Eso, obviamente, para alguien que tiene una curiosidad inmensa sobre el mundo y de cómo vive la gente, poder estar así de cerca es alucinante. Sí. O sea, lo mismo, ¿no? Para mí, nosotros también usamos Google Docs, Trint. O sea, sin Trint yo calculo que el 30% del trabajo lo hace Trint. Dice que sin Trint no habría, pues seríamos mucho más lentas. Y quería añadir 2 cosas de la tecnología. Una es que una cosa que a mí me gusta mucho del audio y que me gustó mucho desde el principio es que la barrera de acceso está muy baja, ¿no? O sea, que realmente es muy fácil aprender a hacer audio bien. No digo aprender así como... Realmente es fácil aprender a montar, es fácil y es un proceso que, si quiere, una puede controlar desde el principio hasta el final. Si quiere, y por supuesto es genial trabajar con gente, pero a veces cuando una está empezando no puede trabajar con otra gente. Y eso para mí es una cosa clave del audio y además que siendo mujeres muchas veces nos han dicho, ¿no?, que la tecnología no es lo nuestro, que es muy difícil aprender. No, te ríes, pero es verdad, nos lo han dicho, no sé si hay que levantar la mano a las mujeres, pero evidentemente no, a mí por lo menos me lo han dicho mucho, ¿no? Como no, lo tecnológico. Y justo en el audio no, bueno, en nada es difícil de aprender lo tecnológico, pero aquí me parece realmente que es fácil, es como divertido y luego también tiene mucho que ver con cómo usamos la tecnología, que creo que es importante, ¿no? O sea, tú puedes tener un micro buenísimo, pero si no sabes cómo colocarlo, que es la clave de un micro, ¿no? Dónde colocarlo y dónde colocarlo para que suene la persona como tú quieres que suene cuando la estás entrevistando, no te funciona, ¿no? Si no sabes quitar un pop, pues no te funciona. Y creo que muchas veces estamos teniendo, así como en el mundo del podcast, debates tecnológicos o de materiales antes de debates de contenido. Y eso no, me preocupa un poco, la verdad. Porque es como, bueno, pensemos primero en el concepto de tu podcast, pensemos realmente en por qué quieres contar esta historia y por qué es necesario para ti contarla y después ya hablamos de los micros, ¿no? Que para mí es crucial. O sea, yo grabo todo lo mejor que puedo, tengo los micros que en fin, que suenan como yo quiero que suenen, pero creo que eso viene después. Quiero mencionar una cosita más, un detalle de Trint. Nosotros usamos Sonics o Trint, Otter, todas estas inteligencias artificiales que te ayudan a transcribir el audio. Para nosotros, antes cuando teníamos pasantes en Raambulante, lo que hacían era transcribir audio, horas y horas de audio. Si eso lo hace un AI, lo que eso nos permite es usar la pasantía como para realmente ver quién tiene talento y cuáles son los talentos de esas personas. Nos ha abierto un mundo
donde los pasantes no están haciendo un trabajo aburrido, sino inmediatamente están inmersos en el proceso editorial y creativo. Y uno puede ver, o sea, ya no están transcribiendo audio, sino haciendo selects, ¿no? O sea, ya no están transcribiendo audio, sino están en la mesa editorial hablando de estructura narrativa. Y eso es para un equipo pequeño que siempre está buscando más talento y encontrar esas voces latinoamericanas tan potentes, eso nos abre un mundo. Luego, Isabel, hablaremos un minuto, y recojo el pañuelo, de qué clase de historias, que efectivamente es un tema. Pero déjame que insista un poquitito en esto, porque me parece, al menos a mí me parece fundamental, ¿no? Yo creo que uno de los trabajos fundamentales de este negocio nuestro es la edición, es decir, colocar las cosas en su orden pertinente para que efectivamente cuente lo que queremos contar, ¿no? Yo he transcrito miles de horas en mi vida y he perdido miles de horas o he invertido miles de horas en transcribir. Nunca sé exactamente qué verbo utilizar, ¿no? Pero cuando apareció Trint en mi vida, rejuvenecí, literalmente. Pero de verdad, ¿no? Y me permitió además hacer una cosa que andaba años buscando, que es editar matices, entrar dentro de la propia respuesta del entrevistado. Eso me parece que además es un dato que define muy bien lo que es un podcast narrativo. Un podcast narrativo no es alguien con un locutor o locutora que enuncia una objetividad y da paso a un señor en un corte. No, es una conversación entre el que enuncia y las voces. Y estas tecnologías nos permiten eso, que me parece lo fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Integrarnos dentro del relato que estamos contando, compartirlo. Y se parece tanto a la crónica, se parece tanto al periodismo narrativo literario de toda la vida profesional, que esas herramientas, esa tecnología es la que nos define, es la que nos define. Por eso me parece que es importante, por supuesto que lo fundamental es qué clase de historias contamos, ¿no? Pero esa manera de contarlas, esa manera de entrar dentro de las vidas que estamos compartiendo me parece definitiva. Y esta tecnología nos lo permite, contar los espacios, el room tone, que vosotros explicáis constantemente que es fundamental. ¿Dónde suena la voz que suena? ¿Y cómo puedo entrar dentro de ella? No estar en un estudio y él en otro sitio. Ese es el trabajo, ¿no? ¿O no? No, totalmente. No era una crítica a tu pregunta, para nada, ¿eh? No. Para nada, para nada. Me encanta hablar de tecnología. Hablemos de tecnología. No, pero quiero decir que me parece, siempre lo digo, que me parece terrible no utilizarla, porque no podemos seguir contando las cosas como hace 15 o 20 o 30 años. Es que es un pecado de lesa profesionalidad. Lo digo completamente en serio, ¿no? Vale, hablemos de esas historias. ¿Sabes qué me da la sensación, Daniel, que Radio Ambulante ha dado un pequeño giro? Yo siempre la recordaba y siempre la recuerdo y me emocionan algunas de las historias centradas en lo que vosotros en vuestra academia decís. Necesitamos no temas, sino personajes. Y eso es un mantra que repito, y los que trabajan conmigo y la gente que me lleva aguantando en estos años saben que es la idea. Un personaje que nos cuente una historia que nos permita hablar de un tema, que es la clave de todo, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de los contenidos en Radio Ambulante? ¿Seguís ahí o últimamente he detectado que hay más contenido temático, ¿no? Por ejemplo, la historia de Plutón, que es la última, además, ¿no? Es una historia no tanto de un planeta, sino de qué cosas se han hecho con un planeta. No es un señor loco con Plutón, como hubiera sido hace unos años. Mira, yo creo que la meta no ha cambiado. Lo que ha cambiado, bueno, primero, o sea, las primeras historias de Radio Ambulante eran cortas, eran una voz, o sea, una entrevista y listo. Y lo que sí tenemos ahora es más historias que son corales, o sea, con muchas voces, historias más ambiciosas, más largas. Pero creo que en los últimos años el cambio más importante ha sido que creamos el hilo. Cuando creamos el hilo, que es un podcast noticioso que sale cada viernes, entonces los temas más duros van para allá. Ya nos sentimos en Radio Ambulante la necesidad de responder a la noticia de la semana, que era imposible de todas maneras para nosotros. Entonces, eso siento que nos ha liberado un poco en cuanto estéticamente en Radio Ambulante para hacer otro tipo de historias. Porque ahora cada vez que... Y es que pasaba mucho en Estados Unidos que pedíamos historias o ideas de historias y como éramos el único podcast latino de la República en Estados Unidos, somos el único podcast en español de la República, todas las propuestas de historias eran denunciando injusticias, porque los latinos en Estados Unidos vivimos con mucha injusticia y hay muchos temas importantes que afectan a nuestra comunidad. Entonces, si todos los temas son denunciando injusticias,
nosotros desesperadamente siempre buscando historias divertidas, chistosas, para que no todo sea lúgubre, ¿no? Entonces, eso sí fue difícil. Con el hilo ya, pues todo lo triste va para el hilo. Y Radio Ambulante se ocupa de las cosas bellas de la vida, que también no todo en Latinoamérica es llanto y dolor, obviamente. Y no todo en el hilo tampoco es llanto y dolor, ¿no? Pero sí, el hilo nos da un espacio para enfrentar a los temas complicados de la región. Isabel, de eso no se habla, fue y es una serie de podcasts que me parece que es muy importante y explica muy bien esa clase de personajes, esa clase de historias de las que hay que hablar, ¿no? ¿Cómo fue el proceso y cuál es su continuidad y si ha dejado legado, si ha florecido en otros territorios? De eso no se habla, es un podcast sobre silencios y tiene mucho que ver con lo que yo quería hacer en ese momento, ¿no? Yo venía de haber escuchado y de seguir escuchando mucha radio, muchos formatos, muchos podcasts, en inglés, pero no solo, en español también. Venía de haber hecho una historia con Radio Ambulante, venía de haber trabajado en Deutsche Welle, había hecho una cosa con Carne Cruda. O sea, yo ya había hecho como cosas, aprendiendo un poco el oficio, pues como lo aprendimos la mayoría en Transom, ¿no? Y, o sea, como leyendo páginas web, escuchando a gente que ya sabía, hablando con gente que sabía y que lo estaba haciendo y que querías aprender y que era muy generosa. Conmigo la gente ha sido súper generosa. Parece que esto es como una oda a Radio Ambulante, pero desde Radio Ambulante hasta el resto de personas con las que he trabajado ha sido realmente una cosa de generosidad, de que he aprendido como, bueno, eso, como de compañeros y compañeras que han querido enseñarme y que han querido contarme como sus secretos, sus trucos aprendidos en muchos años, a mí me los han contado y yo también trato de contarlos, ¿no? Pero nacía de una cosa de que yo no quería hacer como un solo formato y para mí eso era importante porque yo tiendo como a aburrirme y tiendo también a querer hacerlo todo. Problema, nunca hay que querer hacerlo todo. Lo bueno es que yo tenía un tema, entonces solamente entraba en historias de silencios, así dejaba fuera las 800.000 otras historias que quería contar. Y bueno, yo tuve la gran suerte de entrar en un incubador, un acelerador que que hizo PRX y Google Podcast, que se llama Google Podcast Creator Program. ¿Deberías explicar qué es PRX? Explicar qué es PRX es dificilísimo. Es muy difícil, por eso lo haces tú. Es una distribuidora de programas que se fusionó con otra, que era PRI, pero básicamente en Estados Unidos hay NPR, hay PRX, hay APM, todas estas siglas que no les interesa, pero lo que hacen es que distribuyen programas y contenidos a estas estaciones locales que mencioné antes. Pero PRX es, digamos, la competencia joven a todo esto porque se metieron más directamente nativo digital. ¿Eso más o menos? Sí, yo siempre digo, es una distribuidora también productora, además Radiotopia está dentro de PRX, ¿no? Verdad, o sea, ¿no? es como... Sí, pero es que allí hay esas cosas. Hay una gran distribuidora de audio que puede financiar proyectos, que puede intercambiar entre los estados. Hay que imaginarse lo que es eso, ¿no? Sí. Bueno, PRX hizo este programa. Es eso, y yo tuve la suerte como de entrar en la segunda promoción de ese programa y te daban dinero, pero sobre todo te daban como un lugar donde ya no estabas sola, o sea, donde hablabas con mucha gente que estaba como tú, éramos 6 equipos, teníamos mentores y mentoras, y cada mes había como un panel de expertos y expertas que veían el progreso de tu trabajo. En el primero, de hecho, estuvo Daniel, en el mío. Y una cosa que nos decían ahí, entonces venían muchas expertas y expertos, ¿no? Y fue un programa guay para mí no fue tanto en contenido, sino en profesionalización, en distribución, aprendí un montón. Y una cosa que nos decían, que yo creo que, claro, todas estas reglas igual ahora mismo ya han cambiado, pero bueno, era que realmente tu podcast tenía que ser como muy coherente y muy consistente en formato. Y yo no quería hacer eso. O sea, yo tenía claro que la coherencia y la consistencia iba a venir de otra cosa, que era la mirada, que era la voz, ¿no? Que mi voz siempre va a estar, y que era el tono. Pero que yo el formato, por lo menos al principio, quería como probar diferentes formatos y quería que las historias fueran las que me dieran el formato, ¿no? Entonces, la primera temporada de Eso no se habla fueron, en total 9, pero así como la temporada oficial eran 6 más prólogo, porque luego hicimos episodios especiales.
y cada episodio tiene un formato y a mí me gustó mucho hacer eso, ¿no? Como divertirme en cada formato. Pues yo quería hacer un diario sonoro, quería hacer un musical, quería hacer una crónica así como más tradicional, quería hacer una cosa en actos y fuimos haciendo eso y eso fue la primera temporada de Eso no se habla. Después, y fue también un gran experimento en creación de comunidad independiente, porque en ese momento, es que ahora, claro, ha cambiado mucho el mundo y tampoco ha pasado tanto tiempo, han sido 4 años desde que empezamos. Sí. Pero nos decían, ¿no? Bueno, evidentemente, teníamos que explicar lo que era un podcast y, o sea, hace 4 años es que no es nada. Digo, porque vosotros fue hace como 11, ¿no? Sí, pero que tampoco es nada. Ya, pero bueno, que dice que lo mío era hace 4, o sea, y teníamos que explicar lo que era un podcast y también nos decían, no, crear comunidad es imposible. Y nosotras creamos una comunidad, Laura, que se curró ahí toda la comunicación, que sigue ahí 2 años después esperando, ¿no? Y que nos escriben cuando sale. Entonces, después hubo lo bueno de la producción independiente para mí fue que todo estaba por inventar o por copiar a otros sitios o por aprender, pero como que no había un modelo determinado. Lo malo es la sostenibilidad, claro. Entonces, yo después me fui al país, estuve un año en el país y siempre queriendo como a la vez hacer, pero era como un poco, no era fácil, o sea, era imposible, vamos, trabajando como tanto tiempo. Y después, cuando ya terminé en el país, volví otra vez a Eso no se habla. Entonces, llevamos como un año en preproducción y ya este año sale la segunda temporada. Pero otra vez estamos como viendo la sostenibilidad, viendo como personas clave que nos faltan en el equipo y que es evidente que nos faltan en el equipo y viendo dónde se encuentran esas personas. Y bueno, en fin, pasando por todo lo que habéis pasado vosotros antes. Sostenibilidad es una palabra fina para decir como comemos, ¿no? Pero no es solo eso, ¿eh? Para mí sostenibilidad no es solo dinero. No, pero quiero decir, no es solo dinero, pero es decir, cómo se sostiene efectivamente, financieramente, con la comunidad. Y yo creo que ahí Radio Ambulante sí que ha dado lecciones, es decir, porque tiene una comunidad muy fija, los ambulantes somos gente fiel y persistente y tenaz, pero al mismo tiempo han sido muy hábiles, yo creo, y es interesante creo que nos hables de eso, buscando alianzas, no solamente NPR, que es la radio pública americana, sino durante mucho tiempo fuisteis distribuidos por BBC, si no me equivoco, ¿no? Y teníais un acuerdo con ellos. ¿Cómo os la habéis apañado institucionalmente o corporativamente? Ha sido todo muy intuitivo. O sea, no hay manual para esto. Y ahí, pues, la que ha liderado ese proceso es Carolina Guerrero, que está aquí sentada, que es mi esposa. Además de ser la CEO de Radio Ambulante, es la que tiene siempre las manos en el timón. Pensando en, si yo estoy pensando siempre en las historias, ella está siempre pensando en cómo mantener las luces prendidas, como keep the lights on, como dicen en inglés. Nuestro modelo es híbrido, entonces disparamos en todas las direcciones. O sea, fundaciones ha sido muy importante, colaboraciones para crecer audiencia. Hemos colaborado con BBC Mundo, como mencionaste, el New York Times, con This American Life, con Radio Lab, con programas de Gimlet, con estaciones locales de NPR, o sea, de todo para crecer la audiencia. Shows en vivo que hemos hecho en docenas de ciudades. Vamos a hacer un mini show acá, justamente para Estación Podcast, este fin de semana. O sea, todo para crear audiencia, para aparecer en medios más grandes para tener más oyentes, incluso adaptando historias en inglés para que la gente pueda, o sea, hemos aparecido en All Things Considered y Morning Edition varias veces. La negociación con NPR duró 1 año y ahora estamos, creo que hemos hecho 7 temporadas con ellos, ¿no? O sea, nuestra comunidad ha sido fundamental, pero eso es algo que uno tiene que crear y cultivar, la cercanía y la relación con ellos. O sea, por ejemplo, el hilo existe porque la comunidad lo pidió. Nosotros hemos hecho encuestas a la audiencia desde la primera temporada y siempre nos pedían noticias. Queremos algo del estilo Radio Ambulante que sea noticioso. Entonces, teníamos una situación en la que sabíamos qué es lo que quería la audiencia, teníamos el talento porque o sea, Radio Ambulante sin querer era una maestría de productores. De hecho, tenéis una escuela también. Es una escuela, sí. Bueno, también hicimos literalmente una escuela, ¿no? Entonces,
juntamos el talento con la petición de la audiencia y trabajamos un año para desarrollarlo y sacamos el hilo, ¿no? Vamos a abrir, dice Nacho, al público, o sea que queda abierto esta mesa para que vosotros preguntéis lo que queráis, sin ningún problema. Mientras eso ocurre, Daniel, yo me acuerdo de Carolina, de ti, de Catalina, de Silvia, de David Trujillo, que erais muy al principio. Es que esta mañana, a las 7:30, digo, voy a repasar un poco. Ostras, es que es muchísima gente, qué bien, ¿no? 30 y pico. Bueno, no está mal, ¿no? 30 y pico, sí. No está nada mal. Y No, además pero un montón de oficios, digamos, de segmentos de trabajo muy bien preciso. Audiencia, relaciones con la comunidad. Pero ¿sabes lo que es la maravilla? Es que en una época en Radio Ambulante, todo lo que pasaba en Radio Ambulante yo sabía. Porque yo ponía los tweets, o sea, Carolina y yo nos repartíamos estas cosas, ¿no? Y el pequeño equipo que teníamos, o sea, éramos los community managers, hacíamos la edición, reportábamos, mezclábamos, hacíamos el diseño sonoro, o sea, yo incluso, o sea, me acuerdo de estar subiendo las historias a la página web. O sea, ahora yo no tengo las claves de la página, yo no sé cómo se hace, ¿no? O sea, porque hay un equipo detrás y por eso comencé mencionando que no soy creador, sino co-creador y que todo esto es un equipo. Tenemos gente que se encarga de la audiencia, de esa comunicación. Tenemos cada semana un reporte de métricas donde tenemos una profesional, Pau, que se encarga de ayudarnos a entender las métricas y de qué está funcionando y qué no, y cómo está respondiendo la audiencia a las historias. Tenemos equipos de engagement, ¿no? Que maneja redes. O sea, es todo un equipo, no solo es el... O sea, yo siempre pienso en esto, o sea, si la señora del mercado hace tamales, que son buenísimos, pero no va al mercado y grita tamales, tamales buenos, tamales, o sea, tienes que estar gritando. Pero tiene que gritarlo muy bien y muy bonito para que funcione además. Exacto. No sé si se acuerdan de ese video del man en Londres vendiendo el pescado, One Pound Fish, ¿no? Bueno, tienes que contarlo bien. Pregoneros de Medellín, ese documental que si no lo habéis visto recomiendo muchísimo, que es una gozada. Pregoneros de Medellín. Es una historia sobre los vendedores cantando. Fantástico. Ahí, ¿no? Bueno, tenemos que también hacer nuestro producto bueno, nuestros tamales buenos, pero también salir a venderlos. Y ahora tenemos gente para eso. Hola, en primer lugar, muchas gracias por todo lo que se ha hablado a lo largo de esta mesa, que ha sido muy interesante. Y bueno, yo quería hacer una pregunta porque me ha dado la impresión de que gran parte de lo que se ha hablado hasta ahora es un poco en relación con cómo gran parte de este sector viene de Estados Unidos y hay mucha relación con allí, y cómo, digamos, que solo está empezando a desarrollarse ahora tanto en Latinoamérica como en España, por lo menos la sensación que da. Entonces yo quería preguntarles cuáles son las perspectivas que tienen para el desarrollo de la narrativa de no ficción en España y Latinoamérica, por un lado, y también en la lengua española como por otra parte. Muchas gracias. Hacemos 2 o 3 intervenciones que han pedido y luego recogéis. Bueno, pues buenos días. Me sumo a la felicitación. Se agradece mucho que en vuestra condición de creadores y también de académicos o de formadores en este campo, pues nos ayudéis a delimitar algo tan relevante como el concepto del podcast narrativo. Entonces, a mí me parece que como categoría frente al conversacional y frente a la ficción es una clara manera de diferenciarlo de otros productos, pero Isabel lo mencionaba, no sé si también conviene poco a poco delimitar algunas variantes del podcast narrativo, ¿no? El diario sonoro, que ya mencionaba, el documental, el reportaje, el ensayo, que realmente también tienen algunas reglas expresivas y estéticas, incluso a la hora de ser producidas. Diría que incluso el concepto del podcast documental en algunos de vuestros trabajos, Radio Ambulante es episódico, de eso no se habla, tiene episodios también cerrados, Fuera del Radar también, pero luego están producciones pues, como Las 2 muertes de Javier Ardines, que se conciben como una gran obra con un desarrollo que a su vez bueno, pues exige otro tratamiento. Entonces me gustaría, si es posible, que nos contaseis después si en algún momento este tipo de subgéneros son también una referencia a la hora de construir vuestros productos. Sí, perfecto. Una tercera. Sí, no. ¿Vale? ¿Respondemos? Perdón. Dale. Como queráis.
Repartámoslo. No sé, lo de las perspectivas, o sea, no sé, lo que a mí me gustaría, creo que no es lo que va a pasar, pero, o sea, yo sí que estoy viendo una uniformización de formatos que a mí no me gusta, ¿no? Creo que lo que garantiza la producción independiente es que realmente haya gente haciendo cosas que no se harían, o lo que garantizaría y debe garantizar también lo público, ¿no? Tanto lo público como lo independiente, es que haya creaciones que no responden solamente al rédito económico, sino que realmente están experimentando y buscando desde lo independiente como nuevos formatos y desde lo público pues lo que se tiene que contar, ¿no? Y que realmente tenemos que tener relatos, como decía el otro día una amiga de un profesor de periodismo que le decía, buenas historias bien contadas, ¿no? Que es lo que debería ser el periodismo y lo que es el periodismo, ¿no? Buenas historias bien contadas. Y bien contado es también encontrar nuevos formatos que todavía no conocemos. Entonces, lo que a mí me gustaría es que estamos experimentando más en formatos, que la gente, igual que pasó con el cine en los años 50, pues de repente coja sus cámaras y se ponga y sus micros en este caso, y se ponga a probar cosas, ¿no? Que creo que es lo que pasó con la radio pública en Estados Unidos, que de repente fue un lugar de experimentación para gente que venía de otros sitios, ¿no? Creo que era Jay Allison, que venía del teatro, no me acuerdo cómo, vienes del teatro, vienes no sé qué, y de repente este lugar es un sitio donde experimentar. A mí me gustaría ver eso, pero no sé, o sea, yo ahora mismo lo que veo es eso, como una homogeneización de la gente quiere true crime, le doy true crime, la gente quiere un conversacional con dos famosos, le doy, que está bien y que yo consumo, yo consumo estas cosas. Los conversacionales no tanto, pero sí que consumo como estos narrativos, que es como la droga de cuando estás limpiando la casa, ¿no? De quiero más, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Y que están bien hechos, ¿eh? Pero creo que tenemos que experimentar con más formatos. Ya me gustaría como ver eso. Ojalá. Tuve una invitada a mi clase en Colombia hace un par de semanas, Bianca Gaver, ¿la ubicas? Y hablaba de que ella tiene un podcast fantástico, se llama Constellation Prize, que lo recomiendo. Es súper experimental, es muy lindo. Ella es talentosísima como narradora. Se gana la vida dirigiendo comerciales, propagandas de la tele, y hace esto como su proyecto, su pasión es este proyecto Constellation Prize. Ella dijo algo interesante, que lo que ella quisiera es que el podcast independiente, es decir, ese podcast que es una obra de arte que refleja la voz y la personalidad y la idiosincrasia de una persona, tenga y cobre en algún momento el prestigio que tiene la película independiente, o sea, el cine independiente, el cine de autor, ¿no? Y eso es algo que le permitiría tener digamos, un soporte económico a este estilo que ahora no tiene. Ahora, en Estados Unidos el Tribeca Film Festival se cambió de nombre al Tribeca Festival, le quitaron la palabra film y ahora dan premios de podcast, ¿no? Y es complicado porque creo que a veces necesitamos definir géneros para no dar un premio de podcast, ¿no? Claro. Pero necesitamos crear categorías lo suficientemente flexibles para fomentar esa creatividad que mencionaba Isabel, ¿no? O sea, y no encasillar la gente en como que solo se puede hacer este formato o el otro. Quería mencionar la primera pregunta sobre Latinoamérica y solo decir que el éxito que tiene Raúl Ambulante, que nos ha costado sangre, así, es prueba de que hay una audiencia para más podcasts en Latinoamérica y sin duda o sea, hay buenos narradores, buenos cronistas, excelentes productores de audio y cada vez hay más oferta latinoamericana de podcasts. Lo que pasa es que la economía, o sea, la ecuación económica para hacer que esto sea sostenible es tan complicada en América Latina que realmente lo que tiene que existir es primero lo independiente, o sea, el proyecto de pasión, porque o sea, es difícil, es muy difícil. No hay, o sea, lo que necesitamos es crear más audiencia, masificar esa audiencia para que exista una manera económica de sostener todo esto. Pero de que hay el talento y de que hay hambre para escucharlo, sí, sin duda. Yo diría que ahora mismo el podcast narrativo en español de España es una excepción. Es muy excepcional, es muy raro.
hay una docena de títulos y ya hemos terminado. Siempre va a ser la excepción, en Estados Unidos Claro, también es. Sí, exacto, es lo que Sí. quería decir, que no somos tan diferentes por eso. Pero yo creo que si algo caracteriza al uso y al consumo de audio es la paciencia. Estamos pidiendo a nuestros escuchadores que escuchen media hora, 40 minutos, con atención, les estamos pidiendo mucha paciencia. Lo que necesitamos también es que nuestras empresas tengan esa paciencia. Yo trabajo en una empresa, en una corporación, en el Grupo Vocento, y hacemos grandes contenidos, creo, para los periódicos regionales. Hacemos mucho podcast narrativo, Fuera del Radar es un podcast narrativo genuino, pero hemos estrenado esta semana 5 episodios sobre Eurovisión que son completamente enloquecidos, y el verano pasado hicimos una cosa de cócteles sonoros, que no es podcast narrativo y es muy raro. Mientras me dejen seguir inventando tonterías, yo voy a seguir hasta que digan basta, ¿no? Pero creo que hay una cosa que aquí vamos, siempre ha pasado igual, siempre cuento lo mismo, perdón. En la transición no había revistas, antes de que se muriera Franco no había revistas pornográficas, ¿vale? Esto es una digresión que tiene lógica, creo. Al año siguiente había 500 revistas, pero 500, el kiosco estaba lleno. Hasta hace 10 años había una marca de vermú. Una marca de vermú que todos conocéis. ¿Cuántas marcas de vermú hay ahora? 600. Lo mismo pasó hace 10 años con la ginebra. 400 marcas de ginebra después de haber vivido agónicamente con Gordon toda nuestra vida, ¿no? O Larios, ¿vale? O Lirios incluso, que hubo un tiempo en que se llamaba Lirios. Bueno, pues con los podcasts conversacionales ha pasado lo mismo. Sí. Hace un año había 1, ahora hay 2 millones de podcasts conversacionales, que son mucho más fáciles de hacer que 2 millones de podcasts narrativos que no se pueden hacer. Pero en 3 años no va a haber tantos. Claro. Claro. La gente se aburre Y si no no encuentra... va a haber tantos ni vermú, ni ginebra, ni revistas porno, ni podcasts conversacionales. Quizás revistas porno, sí, eso sí es un buen negocio. Me han dicho. Bueno, hay un podcast maravilloso que han hecho y han estrenado en Estados Unidos que cuenta la historia de la única revista pornográfica hecha para mujeres, que fue una deriva de Hugh Hefner, el de Playboy, que hizo una revista, y quien lo hizo es estupendo, interesantísimo, porque además está hecha por mujeres mirando esa industria desde otro punto de vista y es un podcast narrativo y de investigación magnífico, ¿no? Y se puede investigar y contar cualquier cosa. Estaba pensando una cosa Sí. sobre esto de los conversacionales, ¿no? Que hay Que están bien, 800.000, algunos están bien, claro, sí. Igual que narrativos, algunos están bien. O sea, todo, pues hay cosas que están bien. Pero estoy pensando cómo antes, por lo menos a mi alrededor, la gente pensaba en podcast y pensaba en lo que hacíamos nosotros. Era como, no, un podcast... Ha hecho no sé quién un podcast, y un podcast no es eso, ¿no? Me decían amigos que no eran... Y yo decía, sí, un podcast, eso también es un podcast, ¿no? En plan, como si un podcast fuera algo muy currado, o sea, como esto, ¿no? Algo que realmente era un formato. Y ahora es al revés. Ahora para la gente joven un podcast es gente hablando, ¿no? Sí, sí. Además, un podcast es en video. Sí, Sí. video podcast, que es como... El video, sí. Sí, que... Bien. Entonces, Bueno. pero lo que me parece interesante es cómo gente... Doble capa se llama, El ¿no? descubrimiento de, por lo menos de eso no se habla, por ejemplo, ha cambiado. Antes era gente que venía de... O sea, que escuchaba lo que hacemos nosotros, como lo narrativo, pues había escuchado Las Raras, había escuchado Radio Ambulante, y de repente llegaba a escuchar esto, o lo escuchaba por otros sitios, y ahora es gente que viene del conversacional y llega de algún... porque nos recomiendan, en algún conversacional, llega de eso no se habla y nos escribe en plan... Nunca había escuchado algo así, no sabía que existía, ¿no? Y antes era al revés. Me parece muy interesante ese cambio, ¿no? Que cuanto más conversacional haya, también más gente escuchará otras cosas, ¿no? No me acuerdo quién decía en Podcast Movement en Orlando hace unos años que todos estamos en el equipo podcast. Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Todas estamos en el equipo podcast, y cuantos más cosas haya y de mejor... Bueno, más cosas ya no sé, pero cuanto mejores cosas haya, mejor para todas, porque va a haber más oyentes que quieren escuchar mejores Y a cosas. ese respecto lo mismo con los formatos, es decir, que el MACBA y el Reina Sofía, que son de los 2 grandes museos españoles, tengan radios desde hace años, radios propias, y que hayan incorporado formatos de ensayo sonoro. José Luis Espejo, un amigo, ha hecho una cosa estupenda sobre el 92. Es un ensayo sonoro, y hay otros nombres que todos conocéis sobre ese que trabajan en ese territorio. Significa que empieza a abrir grietas, Leonard Cohen, las grietas, etcétera, ¿no? Es decir, por esas grietas se va a colar todo. Hay que tener un poco de paciencia. No vayamos tan deprisa como con el vermú. Es lo único que pido, ¿no? Es decir, que se pueden degustar las cosas con un poco de tiempo y con un poco de delicadeza. Se me ocurre. Más preguntas.
Ah, no, tengo que decir adiós. Pues nada, oye. Terminamos con Bermud. Muy bien. Ahora mismo, pero vamos, faltan 2 minutos. Daniel Alarcón, Isabel Cadenas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros tres. Vamos a continuar en un instante, en un minuto, con el siguiente podcast en directo. Os pedimos que os quedéis sentados, ¿vale? Y lo presento ya. Vale. Y os presentamos ya el podcast de los últimos días de Maradona, y para ello os vamos a pedir que demos un fuerte aplauso a los participantes, que son Martín Chausar, Mariano Paguela y Jimena